Hay cosas que, simplemente, ya no existen. Imagina esto conmigo. Estamos en Puebla, en 1964. El aire de la fábrica es una mezcla densa de metal caliente y el olor penetrante de la pintura fresca. Casi podía saborearlo. Ahí, un hombre, uno de tantos, aprieta un tornillo con una llave de tuercas. Siente el peso de la herramienta en sus manos callosas. No hay láseres, no hay pantallas, solo hombres, herramientas, y la fe compartida de estar construyendo algo que duraría para siempre. El auto que se volvería parte de nuestra familia. Hace 60 años, armar un coche era una odisea. ¿Te imaginas la paciencia? Cada parte cruzaba el océano en barcos lentos, oliendo a sal y a mar. Cada chasis se armaba con un cuidado artesanal, como si fuera una escultura. Y cada bocho que dejaba esa línea de montaje, no era solo metal y tornillos. Llevaba el cansancio, el orgullo silencioso y la esperanza de un México que despertaba. Ven conmigo a ese tiempo, a ese lugar. Vamos a caminar juntos por los pasillos de esa planta de Volkswagen, cuando el futuro de un país todavía se forjaba a pulso. Corría el 64, y la Volkswagen alemana hizo una apuesta arriesgada. Instalar su primera gran fábrica fuera de casa, justo aquí, en tierra mexicana. Y no fue al azar, no. Vieron algo en nosotros. Vieron manos dispuestas, disciplinadas, y vieron un hambre tremenda por aprender un oficio nuevo. La planta se erigió donde antes solo había tierra y silencio, a las afueras de Puebla. ¿Puedes imaginarlo? En un parpadeo, ese campo se llenó de naves industriales. El plan era ambicioso, más de 500 autos al día. Pero lo que de verdad asombraba no era la cantidad, era el cómo. A diferencia de las fábricas europeas, que ya coqueteaban con los robots, aquí todo, absolutamente todo, dependía del toque humano. Cada punto de soldadura, cada ajuste, cada revisión de calidad pasaba por las manos y los ojos de un obrero. Hombres que aprendieron el oficio de cero, bajo la mirada exigente de ingenieros alemanes que no aceptaban menos que la perfección. Los pioneros de esa planta lo cuentan con una sonrisa, una mezcla de respeto y orgullo. Si una puerta no cerraba con ese sonido sordo y perfecto, se desmontaba entera. ¿Te acuerdas de ese sonido? Si una pieza de la carrocería tenía una ondulación casi invisible, se desechaba. No había excusas. Volkswagen no vino a México a hacer coches de segunda. Vino a probar que la calidad alemana podía nacer de manos mexicanas. Y así empezó la leyenda. En un hangar gigante, donde el calor del verano te hacía sudar la camisa, hombres con overoles de mezclilla azul y gorras de tela le daban vida, pieza a pieza, al coche que reinaría en nuestras calles por más de 50 años. Ahora, acompáñame más adentro. Quiero que sientas cómo era. Vamos a ver cómo nacía un bocho mucho antes de que las máquinas nos robaran el espectáculo. Todo arrancaba con el acero. Planchas frías y pesadas que llegaban en contenedores desde Alemania hasta el puerto de Veracruz. De ahí, en camiones que levantaban polvo en la carretera, viajaban hasta Puebla. Esas láminas no eran simple metal, eran el lienzo en blanco de un ícono. En el área de estampado, el ruido era algo físico, un estruendo que te vibraba en los huesos. Prensas gigantes, con la fuerza de cientos de toneladas, golpeaban el acero con una precisión brutal. ¡Pum! Y nacía una puerta. ¡Pum! Un guardabarros. El sonido del progreso, ensordecedor, sí, pero lleno de promesas. Los operadores, con simples tapones de estopa en los oídos, lo supervisaban todo. Un desfase de un par de milímetros, y la pieza era basura. Lo increíble de esto es que no había sensores, no había computadoras. El control de calidad era el ojo y el tacto. Un veterano podía pasar la palma de la mano sobre una salpicadera y detectar una abolladura que tú y yo jamás veríamos. ¿Cómo se aprende eso? No venía en ningún manual. Se ganaba con años, con miles de piezas tocadas, con la obsesión de que todo saliera perfecto. De ahí, las piezas iban a soldadura. Aquí, la magia era distinta. Eran hombres, muchos de ellos campesinos hasta hacía poco, que ahora sostenían antorchas que escupían fuego azul a miles de grados. Con un pulso firme, casi de cirujano, unían los paneles. Cada costura de soldadura debía ser limpia, fuerte, invisible. Los alemanes no perdonaban un cordón irregular. Si una soldadura tenía la más mínima porosidad, la pieza entera se iba al montón de descarte. El orgullo de esos hombres se sentía en el aire. No era solo un trabajo, era una declaración. Estaban demostrando que la mano de obra mexicana era tan precisa como la alemana. Y lo conseguían. Día y noche, turno tras turno,
Las carrocerías de los bochos iban tomando su forma inconfundible en el calor de esa nave. Después venía un paso vital: el baño de pintura anticorrosiva. Las carrocerías, ya ensambladas pero desnudas, bajaban colgadas de cadenas a unas tinas enormes, llenas de un líquido de fosfato de zinc. Este proceso, que llamaban galvanizado, era el secreto de su longevidad. Protegía al metal del óxido por décadas. Un bocho no solo tenía que ser bonito, tenía que durar. Y vaya si duraban. Si estas historias, estos detalles que nos devuelven a otra época, te emocionan tanto como a nosotros, te invito a que te suscribas a Secretos de Nuestra Época. Es la mejor forma de asegurarte de que no te pierdas ninguno de estos viajes al pasado. Tras el baño protector, llegaba el color, el momento más icónico. En los 60, la paleta de colores era limitada, pero inolvidable. ¿La recuerdas? Azul pastel, verde aguacate, rojo brillante, ese beige tan característico y, claro, el clásico gris. Cada color tenía su propia alma. La pintura se aplicaba en cabinas abiertas. Los pintores, con mascarillas de tela y gafas, rociaban la laca con pistolas de aire. No había sistemas de extracción sofisticados. El olor a solvente era tan fuerte que se te metía en la ropa, en el pelo. Hoy sería inaceptable, por supuesto, pero en aquel entonces, así eran las cosas. Y esos hombres lo aceptaban, porque tener un trabajo en la Volkswagen era un privilegio. Cada capa de pintura se secaba al aire, bajo unas hileras de focos incandescentes que calentaban todavía más el ambiente. 3 capas, a veces 4. La prisa era enemiga de la calidad. Nadie corría. Un buen acabado no admitía atajos. Con el color ya seco y brillante, las carrocerías entraban a la línea de ensamblaje final. Aquí empezaba el verdadero ballet mecánico. La línea se movía despacio, muy despacio, apenas un par de metros por minuto, y en cada estación, un especialista esperaba con sus herramientas en la mano. Primero, el sistema nervioso del coche, el cableado. Metros y metros de cables de colores que se iban tejiendo por el interior del chasis. Rojo para la corriente, negro para la tierra. ¿Te imaginas memorizar todo eso? No había pantallas ni guías digitales. Los electricistas se sabían los diagramas de memoria. Un cable mal puesto, y todo el sistema podía fallar. Luego, los asientos. En esa época, los asientos del bocho eran la definición de la simpleza. Una estructura de metal, unos resortes y una funda de vinilo que en verano te quemaba las piernas. ¿Te acuerdas? Nada de lujos, pero eran eternos. 2 hombres levantaban cada asiento y lo fijaban al piso con 4 tornillos. Simple, rápido, indestructible. El tablero era otra obra maestra de la sencillez. Un velocímetro, un medidor de gasolina y un par de luces de advertencia. Eso era todo. El conductor tenía justo lo que necesitaba. Ni más, ni menos. El tablero se encajaba a presión y se conectaba el chicote del velocímetro a mano. Y entonces, llegaba el corazón de la bestia. El motor. Ese legendario motor de 4 cilindros, enfriado por aire, cuyo sonido se convirtió en la banda sonora de nuestras vidas. Al principio, los motores venían casi listos de Alemania, pero muy pronto, México empezó a fabricarlos aquí mismo. El ensamble del motor era un ritual. Primero, el bloque de aleación de aluminio, luego los pistones. Cada uno se pesaba para que el motor estuviera perfectamente balanceado. Los técnicos los introducían en los cilindros con un cuidado extremo. Un solo arañazo podía arruinar la compresión, y sin compresión, no hay potencia. Después, el cigüeñal, esa maravilla de la ingeniería que convierte el sube y baja de los pistones en un giro constante. Se montaba con rodamientos alemanes, cada uno lubricado a mano con una grasa especial. Nada se dejaba al azar. El árbol de levas, que orquesta la apertura de las válvulas, se calibraba con unas laminitas de metal llamadas galgas. El margen de error era menor al grosor de un cabello. Si algo no estaba perfecto, se descartaba. Una vez armado, cada motor se montaba en un banco de pruebas. Se le hacía funcionar por 15 minutos a distintas velocidades. Los técnicos afinaban el oído, buscando cualquier sonido anormal. Un golpeteo metálico, un silbido, cualquier cosa era motivo para desarmarlo por completo. Solo los motores perfectos seguían adelante. Ese motor aprobado se llevaba en un carrito a la estación que llamaban el matrimonio. El momento en que el motor y la carrocería se unían para siempre. Era un instante de una coordinación increíble. Varios hombres guiaban el motor por debajo, mientras otros lo alineaban desde arriba. Como el motor del bocho va atrás, la maniobra era compleja.
Había que levantarlo y atornillarlo a sus soportes. 4 tornillos enormes, apretados con una llave de torque que se calibraba a diario. Ni muy flojo, ni muy apretado. Justo. Con el motor en su sitio, venía la transmisión. En los 60, no había opción. Todos los bochos eran estándar. Manual, de 4 velocidades. ¿Recuerdas esa sensación? Había que aprender a usar el clutch, a sentir el coche. Se creaba un vínculo, una conversación entre el conductor y la máquina. La caja de velocidades se acoplaba al motor. Los mecánicos la empujaban hasta escuchar un clac metálico y seco. Ese era el sonido del acople perfecto. Luego se instalaba el escape, unos tubos de acero simples. En esa época no había convertidores catalíticos ni nada parecido. El sonido ronco y característico del motor salía casi libre. Era una firma inconfundible. Podía saber que venía un bocho a 2 calles de distancia. Las llantas, ya montadas en sus rines, llegaban de otra sección. Eran llantas altas y delgadas, pensadas para los caminos de antes, que estaban llenos de baches. Los operarios las ponían a mano, apretando los 5 birlos con llaves de cruz. Sentían que así controlaban mejor la fuerza. Y con las 4 ruedas puestas, el bocho por fin tocaba el suelo. Ya era un coche. Le seguían los vidrios, el parabrisas, ligeramente curvo, las ventanas laterales, con esas manivelas que girabas y girabas. ¿Te acuerdas de ese movimiento? Cada cristal se sellaba con un empaque de hule grueso. El volante, de pasta negra y delgada, se atornillaba a la columna de dirección. Y en el centro, el logo de Volkswagen, un emblema de calidad alemana, hecho con orgullo mexicano. Los 3 pedales se instalaban desde adentro. Acelerador, freno, clutch, todo era mecánico, conectado por cables. Frenar requería fuerza en la pierna. Girar el volante requería fuerza en los brazos. No había asistencias de ningún tipo. Eran coches para gente fuerte. El sistema eléctrico era una lección de simpleza. Una batería bajo el asiento trasero lo alimentaba todo. Luces, direccionales, claxon y limpiaparabrisas. Se acabó. No había seguros eléctricos, ni alarmas. Todo era manual. Los faros redondos se fijaban con un aro cromado. Eran unidades selladas. Si se fundía el foco, cambiabas el faro completo. Pero podían durar 20 años. Las calaveras traseras, rojas y redondas, se atornillaban con cuidado para no romper el plástico ni dejar que se metiera el polvo. Y entonces venían los detalles que le daban brillo. Los emblemas y las molduras cromadas. Eran de metal de verdad, no de plástico pintado. Se pulían a mano con estopa y una pasta especial hasta que podías verte reflejado en ellas. Las manijas de las puertas, los espejos, todo brillaba. En esta etapa, cada bocho ya tenía su propia personalidad. El color relucía bajo las luces. Los cromos destellaban. Ya no era un simple ensamblaje. Era un coche, a punto de cobrar vida. Al tablero le ponían sus últimos detalles. El radio, que era un extra de lujo, se instalaba en el centro. Un radio AM, con una sola bocina. 2 perillas, una para buscar la estación y otra para el volumen. Pero escuchar las noticias o una canción mientras manejabas, eso era el futuro. Las alfombras eran de hule negro, para aguantar el lodo y el polvo. El ruido del motor se metía en la cabina sin filtros, pero a nadie le molestaba. Era parte de su carácter. Los cinturones de seguridad, que apenas empezaban a usarse, eran solo para los asientos de adelante. Unas simples correas sobre el abdomen. La seguridad era un concepto que apenas nacía. Ahora, el bocho entraba a la zona más temida, el control de calidad final. Un error aquí, y todo el trabajo se venía abajo. Primero, la inspección visual. Un equipo buscaba cualquier defecto en la pintura. Una gota, una burbuja, un rayón. Cualquier cosita se marcaba con cinta amarilla y el coche volvía a pintura. Sin excepciones. Luego, la revisión mecánica. Un técnico arrancaba el motor por primera vez. Ese primer rugido era un momento mágico. Escuchaba el motor, buscaba fugas de aceite, revisaba presiones. Después probaba la caja de cambios. Primera, segunda, tercera. Cada velocidad tenía que entrar suave. Si algo no iba bien, se desarmaba lo que hiciera falta. Los frenos se probaban en unos rodillos. El técnico frenaba a fondo y unos sensores medían la fuerza en cada rueda. Tenía que ser perfectamente simétrica. La dirección se giraba de lado a lado. No podía tener juego ni hacer ruidos. Cada luz se probaba. Bajas, altas, direccionales, freno, todo.
El limpiaparabrisas tenía que barrer el cristal sin dejar una sola marca. El claxon debía sonar fuerte y claro. Las puertas tenían que cerrar con un golpe seco y sólido. Si pasaba todas esas pruebas estáticas, venía el examen final, la pista de pruebas. Cada bocho, sin excepción, tenía que dar una vuelta a un circuito de 3 kilómetros dentro de la fábrica. Un piloto de prueba se subía, ajustaba el asiento y arrancaba. La pista lo tenía todo. Asfalto liso, empedrado, topes, curvas cerradas. La idea era simular las peores calles de México. El piloto aceleraba, frenaba en seco, daba volantazos. Iba escuchando. Un crujido en la suspensión, un golpeteo en el chasis, cualquier ruido sospechoso y el coche volvía al taller. Durante la prueba, el motor tenía que demostrar su fuerza. El bocho debía llegar a 100 km por hora sin problema y subir una pendiente en segunda sin calentarse. Los frenos se probaban al límite, deteniendo el coche desde 80 km por hora. Tenía que detenerse en línea recta, sin colear. La suspensión se castigaba en los topes. Tenía que absorber los golpes sin quejarse. Al final, el piloto llenaba un reporte. Calificaba todo, del 1 al 10. Solo los coches con 10 en todo seguían adelante. Los demás, para atrás. Volkswagen prefería perder tiempo y dinero a que un coche imperfecto saliera por esa puerta. Los bochos aprobados llegaban a la última estación. Se limpiaban a fondo, por dentro y por fuera. Los vidrios relucían. Los cromos se pulían una última vez. Se aspiraban los asientos y las alfombras. El motor se desengrasaba hasta quedar impecable. Y entonces, un detalle de elegancia. A cada bocho se le llenaba el tanque de gasolina. Completo. Era un gesto de la casa. Te llevabas tu coche nuevo listo para recorrer cientos de kilómetros. Las llantas se inflaban a su presión exacta, un poco más atrás que adelante, por el peso del motor. El coche recibía sus papeles. El manual del propietario, un librito que te explicaba cómo hacerle tú mismo el mantenimiento básico. Y la garantía. 12 meses. En esa época, era muchísimo. Y así, el bocho quedaba listo, estacionado en hileras infinitas bajo el sol de Puebla, esperando su destino. Algunos irían a la capital, otros a Monterrey, a Guadalajara, a cada rincón del país. Se convertirían en el taxi de la ciudad, en el primer coche de una familia, en una herramienta de trabajo. Y todo había empezado ahí, con las manos de esos hombres. 60 años después, esa forma de trabajar es solo un recuerdo. La planta de Puebla sigue ahí, pero es otro mundo. Robots que sueldan en la oscuridad, brazos mecánicos que lo ensamblan todo en segundos, y pantallas que lo controlan. Se ganó en eficiencia, sí, pero algo muy valioso se quedó en el camino. Esa conexión íntima entre el hombre y la máquina. Ese orgullo de decir yo armé ese coche con mis manos. El último bocho mexicano salió de la línea en 2003. La gente lloró. No se despedía de un coche, se despedía de una era. El fin de un símbolo. Ese último bocho, de color azul cielo, descansa en un museo. Es un recordatorio de un tiempo en que las cosas se hacían despacio, con alma. Los hombres que armaron los primeros bochos en el 64 ya no están con nosotros, pero su obra sigue rodando por nuestras calles. Cada bocho que vemos es un monumento a su trabajo. Hoy los coches son más rápidos, más seguros, más cómodos, pero ninguno tiene el corazón del bocho, porque no era solo un coche, era el sudor, la habilidad y el orgullo de miles de mexicanos que le demostraron al mundo de lo que eran capaces. Así que la próxima vez que veas uno, recuérdalo, ese coche fue armado a mano. Cada pieza fue puesta por alguien que dejó ahí un pedazo de su vida. Ganamos tecnología, pero perdimos un poco el alma. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado recordar, suscríbete a Secretos de Nuestra Época para que sigamos descubriendo juntos estas historias. Y ahora, te pregunto a ti, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de un bocho? No me digas solo el viaje, dime los detalles. ¿A qué olía? ¿Qué se sentía al tocar el tablero? Cuéntanoslo en los comentarios.